En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Como les prometí ayer, vamos a estudiar ya el libro de Romanos. Quiero leerles el capítulo 1, del verso 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quienes recibimos la gracia y el apostolado, dice Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, dice Pablo, doy gracias al Señor, a Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero tengo también entre vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, dice Pablo, y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí encontramos, amados hermanos, desde el versículo 1 al 15, una introducción que contiene un saludo. Desde los primeros 7 versículos, Pablo saluda a los hermanos en Roma. Era costumbre en aquel entonces que cuando se elaboraba, se escribía una carta, entonces lo primero era ilustrar, señalar a los destinatarios quién era el que escribía la carta. Por eso él menciona, la primera palabra de esta epístola es el nombre de Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No solamente era costumbre mencionar el nombre, sino que
la dignidad, el honor, la personalidad del escritor determinaba la importancia de lo que se decía en esa carta. Porque por eso Pablo dice, yo soy Pablo, pero soy un apóstol, un enviado, un comisionado de parte de Jesucristo. De Jesucristo yo he sido apartado para el Evangelio. En otra epístola Pablo dice que él fue apartado para la salvación y para predicar el Evangelio y recibir este ministerio del apostolado desde cuando él estaba en el vientre de su madre. Y cuando Pablo habla de la salvación, tanto de él como de todos los que han sido salvos en el Antiguo Testamento y de todos aquellos que van a ser salvos en el futuro y de los personajes que fueron salvos en el Nuevo Testamento, cuyos nombres están escritos en el Evangelio, todos nosotros hemos sido apartados, designados, marcados y predestinados para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso el día de ayer yo hablaba que Dios no improvisa, sino que ya se había determinado nuestro destino desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo en todo el Nuevo Testamento, en todas las epístolas, como también los autores de los 4 evangelios, ellos declaran que nosotros somos objeto de la gracia del Señor, que somos salvos por gracia, no por obras, para que ningún ser humano se jacte diciendo, por lo que yo hice, Dios se vio obligado a concederme la salvación o a perdonarme. No, no es así, porque nosotros no podemos ser salvos por mérito propio, por cuanto somos pecadores de principio hasta el fin. Entonces Pablo dice que él es un enviado, un comisionado, y todos nosotros sabemos cómo Pablo fue alcanzado por Cristo cuando iba por el camino que conducía a la ciudad de Damasco. Él dice, el relato bíblico dice que él iba respirando amenazas. Pablo aborrecía y odiaba a todos los que predicaban el Evangelio. Los declaraba como una secta, como herejes, como algo que era peligroso para la religión judía. Y iba respirando amenazas. Y él había obtenido autoridad, cartas que lo comisionaban para perseguir a los cristianos. Entonces iba camino a Damasco, ya pronto iba a llegar a esta ciudad. Y había ido a otras ciudades y había arrastrado a los creyentes a la cárcel, los obligaba a blasfemar de Cristo, a blasfemar de Dios. Y ahora Pablo iba a Damasco. Ya ustedes conocen, amados hermanos, cómo Jesucristo se le apareció. El Cristo resucitado se le apareció a Pablo en el camino hacia Damasco. Como él iba montado en caballo con una escolta de soldados, porque iba a capturar, a perseguir, a encarcelar a los creyentes que se encontraban allí en esa ciudad. Él cayó del caballo y oyó una voz en hebreo, y previo a escuchar esa voz vio una luz resplandeciente, pero mucho más resplandeciente que el sol de a mediodía. Él vio en realidad
la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cayó del caballo y oyó una voz que le decía en el idioma hebreo, que es el idioma de los judíos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces ya ustedes conocen también la respuesta de Pablo: ¿quién eres, Señor? Y cómo Dios lo instruye que entre a la ciudad y que ahí se le va a decir lo que él tiene que hacer. A eso se refiere Pablo, que fue apartado, fue alcanzado por Cristo y que el Señor lo constituyó en apóstol. Ahora, era necesario que Pablo hablase en estos términos, porque Pablo tenía la autoridad de los apóstoles originales, es decir, de aquellos apóstoles que Jesucristo había llamado desde el principio, cuando llamó para que estuvieran con él a 12 apóstoles. Entonces Pablo habla de que él tiene la misma autoridad, la autoridad de los apóstoles originales. Para que se llegase a tener esa autoridad de los apóstoles originales, era necesario de que fuera testigo de la resurrección de Cristo. Por eso el Cristo resucitado y glorioso se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Así que Pablo tuvo el mismo privilegio que tuvieron los demás apóstoles, que fueron testigos de la resurrección de Cristo y que platicaron con el Señor y comieron con el Señor después de la resurrección. También los apóstoles originales fueron enseñados sobre el Evangelio en el Evangelio directamente de la boca de Jesucristo. Y Pablo en el libro de Romanos declara que él no recibió el Evangelio de hombre ni por hombre, sino que lo recibió directamente de Jesucristo. Él fue instruido y capacitado en las verdades del Evangelio directamente por nuestro Señor Jesucristo. Otra de las marcas de los apóstoles que tenían una autoridad grandísima y que tenían la autoridad para establecer la doctrina y organizar las iglesias. Pablo fue comisionado directamente por Jesucristo. Cuando Pablo se levantó del suelo, le dijo el Señor: levántate, porque para eso yo me he aparecido a ti, para que tú prediques el Evangelio a los gentiles. Yo te voy a librar de las manos de los de tu nación, los judíos, y de las manos de los gentiles, para que prediques el Evangelio, para que prediques la redención que es en mi nombre, para que prediques y los gentiles se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Allí Pablo, de los labios de Cristo, personalmente Pablo recibe el ministerio apostolado y la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y se le da también el poder necesario para hacer sanidades y milagros, que era otra de las características, de las marcas que un apóstol legítimo del Señor debería de tener. Por eso él dijo en una ocasión: las marcas del apóstol están en mí, hablando de los milagros, del poder de Dios, de los prodigios y sanidades que hacía el apóstol Pablo. Así que estas cosas estaban en Pablo. Pablo apela a ellos. Pablo habla tanto a los romanos como también a los gálatas, defendiendo así la legitimidad de su llamado y de su apostolado y de su autoridad para
fundar iglesias y establecer la doctrina. Así que después de ellos no hubo otro apóstol. En realidad no existen apóstoles aparte de los apóstoles originales. Hay algunos que se llaman apóstoles, porque ellos pueden decir cualquier cosa de sí mismos, pero ellos en realidad no son apóstoles porque para ser apóstol era necesario ser testigo de la resurrección de Cristo, ser enseñado directamente por Cristo, ser comisionado directamente por Jesucristo, manifestar los milagros, prodigios y sanidades, que era también otra de las marcas de los apóstoles originales. Esto lo enfatizo y lo digo porque a través de la historia han surgido personas que pretenden ser apóstoles, como los apóstoles originales. Y esto no es así. Bien, entonces Pablo, después de presentarse como apóstol y después de hablar de que tiene la autoridad como apóstol de Jesucristo, Pablo da gracias a Dios y ora por los romanos y él declara, como lo declara en las otras cartas, otras epístolas, que él siempre está orando, no solamente por las iglesias que él fundó, sino por la iglesia de Roma, que él no había fundado. Pablo era un hombre de oración. Pasaba, me imagino, horas orando, porque su trabajo se había multiplicado. Él había predicado el evangelio y había trabajado más que los apóstoles juntos y había fundado muchas iglesias, había sufrido persecución a causa del evangelio y también Pablo había escrito muchas cartas. Esta del libro de Romanos es la sexta carta que Pablo escribía. Y por lo tanto era un hombre que pasaba de rodillas, orando, clamando a Dios para que su trabajo que había hecho en las iglesias no fuera en vano. Pablo había aprendido a depender absolutamente del Señor y por eso él oraba. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le proteja. Lo espero mañana, amado hermano, lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.